El tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El tercer viaje misionero del apóstol Pablo, narrado principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 18 al 21, representa uno de los momentos más intensos, espirituales y determinantes del ministerio de este siervo fiel del Señor. En este viaje no solo vemos a un predicador incansable, sino a un hombre completamente rendido al Espíritu Santo, que no buscaba su gloria personal, sino la expansión del reino de Dios. Pablo ya había pasado por persecuciones, cárceles, azotes y rechazo. Sin embargo, su corazón ardía aún más por las almas. No viajaba por comodidad, ni por curiosidad, ni por deseo de reconocimiento, sino porque una fuerza divina lo impulsaba a continuar proclamando a Cristo crucificado y resucitado. Es en este viaje donde el Evangelio alcanza madurez doctrinal, donde las iglesias son fortalecidas, y donde Pablo nos deja un ejemplo eterno de perseverancia y fidelidad. La Escritura nos dice en Hechos 18, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Con esas pocas palabras se abre un capítulo inmenso de esfuerzo y amor pastoral. Pablo no viaja como un turista espiritual, sino como un padre que busca fortalecer a sus hijos en la fe. Cada paso que da está marcado por el deseo de confirmar, de afirmar, de edificar. La palabra confirmar implica sostener, fortalecer, afirmar lo que ya ha sido sembrado. Pablo sabía que el enemigo siempre intenta debilitar la fe de los creyentes. Por eso, donde él había predicado antes, ahora regresaba a consolidar la obra. ¡Qué enseñanza tan grande para la iglesia de hoy! No basta con predicar, hay que afirmar, acompañar, discipular, edificar sobre el fundamento de Cristo. Desde Galacia hasta Efeso, Pablo recorre vastos territorios con un solo propósito: que Cristo sea formado en los corazones. En Efeso, el Espíritu de Dios comienza a moverse con poder. Allí Pablo encuentra a algunos discípulos y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos respondieron que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo ora por ellos, los bautiza en el nombre del Señor Jesús, y el Espíritu Santo viene sobre ellos con manifestaciones de poder. Aquí comprendemos que el tercer viaje misionero no es solo un recorrido físico, sino una travesía espiritual. Es el Espíritu Santo el que guía, llena y respalda la obra. Sin el Espíritu, no hay misión, no hay poder, no hay fruto. Pablo no predicaba solo conocimiento, predicaba vida, y esa vida era la presencia viva del Espíritu de Dios. En Efeso, el apóstol se queda más de 2 años, enseñando cada día en la escuela de Tirano, según Hechos 19. Allí la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Era una iglesia donde el fuego del Espíritu se mezclaba con la enseñanza profunda de la doctrina. Pablo no se conformaba con conversiones emocionales. Él quería creyentes maduros, arraigados en la verdad. Su mensaje era claro: la fe en Cristo no se trata solo de experiencias, sino de transformación. Por eso, los efesios, al recibir la palabra, comenzaron a romper con su pasado. Muchos que practicaban artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron en público. La luz del Evangelio reveló las tinieblas, y los corazones se purificaron. Esa escena es símbolo de la verdadera conversión. Cuando Cristo entra, lo viejo se quema, lo oculto se expone, y el alma se rinde totalmente al Señor. Sin embargo, donde hay avivamiento, también hay oposición. El enemigo no soporta ver el avance del reino. En Efeso se levantó un tumulto encabezado por un platero llamado Demetrio, quien fabricaba templecillos de la diosa Diana. Al ver que su negocio estaba en peligro por la predicación del Evangelio, provocó un motín en toda la ciudad. Así, el apóstol y sus compañeros enfrentaron el rechazo, la persecución y la calumnia. Pero Pablo sabía que su batalla no era contra carne ni sangre. Él no respondía con violencia ni con ira, sino con firmeza espiritual. En medio del caos, Dios protegió a sus siervos, mostrando que la obra de Cristo no depende del aplauso de los hombres, sino del respaldo divino. De Efeso, Pablo se dirige hacia Macedonia y Grecia, fortaleciendo a las iglesias y recogiendo ofrendas para los santos de Jerusalén.
No era un simple recaudador. Era un pastor que enseñaba a la iglesia a practicar la comunión cristiana. Las iglesias gentiles demostraban su amor hacia los hermanos judíos, y de esa manera el evangelio unía a pueblos antes separados. El apóstol enseñaba que la generosidad es una expresión tangible del amor de Cristo. En un mundo egoísta, donde cada uno busca lo suyo, Pablo predica un mensaje de entrega. Sus manos trabajaban para no ser carga, pero su corazón daba sin medida. Durante este viaje, el Espíritu Santo comienza a mostrarle a Pablo que se acercan tiempos difíciles. En cada ciudad, profetas y hermanos le advierten que le esperan cadenas y tribulaciones si va a Jerusalén. Pero él responde con una convicción inquebrantable: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa declaración resume toda su vida. No buscaba comodidad, buscaba cumplir el propósito. En un tiempo donde muchos buscan el beneficio propio, el ejemplo de Pablo nos recuerda que el verdadero ministerio es sacrificio, es entrega, es morir a uno mismo por amor al Señor. En su camino, Pablo llega a Troas, donde ocurre el episodio de Eutico, el joven que se durmió durante la predicación y cayó desde una ventana. Pablo baja, ora por él, y Dios lo resucita. Esta escena, además de mostrar el poder de Dios, nos enseña algo profundo. Aunque a veces la iglesia parece dormirse, Dios puede traer vida nueva. A través de la oración y la fe, el Señor puede levantar lo que parece muerto. Pablo continúa predicando hasta el amanecer, mostrando que su pasión por la palabra no tenía límites. Más adelante, el apóstol convoca a los ancianos de Efeso en Mileto y les da un discurso conmovedor. Les recuerda cómo ha vivido entre ellos, con lágrimas, humildad y fidelidad. Les advierte que después de su partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Les encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Es uno de los momentos más emotivos del libro de los Hechos. Pablo se despide de ellos sabiendo que no los verá más. Llora con ellos, ora con ellos, los abraza, pero sigue adelante. Su mirada está puesta en Jerusalén, no en lo que deja atrás. Nos enseña que el ministerio no se mide por los apegos, sino por la obediencia. El tercer viaje misionero de Pablo es una travesía de fe, dolor, amor y victoria. Nos muestra a un hombre que no se detiene ante el cansancio ni ante las amenazas. Su fuerza no provenía de su cuerpo, sino del Espíritu Santo. Cada ciudad era un campo de batalla espiritual, pero también un terreno fértil para la gracia. En Efeso, la palabra prevaleció. En Macedonia, los hermanos fueron fortalecidos. En Troas, un joven resucitó. En Mileto, la iglesia fue advertida, y en su corazón, la llama del llamado ardía más que nunca. Pablo sabía que su vida estaba en las manos de Dios. No temía al sufrimiento, porque entendía que la cruz precede a la corona. Su tercer viaje no fue un recorrido turístico, fue una ofrenda viva. Cada paso, cada lágrima, cada sermón, cada cárcel, todo tenía un propósito eterno. Y al mirar su ejemplo, entendemos que el cristiano no está llamado a una vida cómoda, sino a una vida comprometida. La verdadera fe no se demuestra en los templos, sino en los caminos de obediencia. Hoy, el Espíritu Santo sigue buscando hombres y mujeres como Pablo, dispuestos a dejarlo todo por amor a Cristo. El mundo necesita creyentes que no se avergüencen del Evangelio, que no midan su servicio por conveniencia, sino por convicción. El mensaje sigue siendo el mismo: Jesús salva, Jesús transforma, Jesús vive. Así como Pablo llevó la luz a Efeso, a Corinto, a Macedonia, hoy nosotros debemos llevar esa misma luz a nuestras ciudades, a nuestras familias, a los lugares donde Dios nos envía. El tercer viaje misionero también nos enseña el valor del discipulado. Pablo no solo predicaba, formaba obreros. En su recorrido vemos nombres como Timoteo, Tito, Lucas, Gayo, Aristarco, hombres que aprendieron a servir mirando su ejemplo. Cada generación necesita líderes espirituales que modelen la fe, que enseñen con su vida más que con palabras. Pablo no era un hombre perfecto, pero era un hombre entregado.
Y esa entrega es la que el Espíritu sigue buscando hoy. Cuando Pablo termina este viaje y se dirige a Jerusalén, lleva consigo ofrendas, oraciones, recuerdos y heridas. Pero sobre todo, lleva una fe inquebrantable. Sabe que su camino terminará en cadenas, pero también sabe que el Evangelio no puede ser encadenado. Su testimonio resuena a través de los siglos, recordándonos que la obra del Señor no depende de circunstancias, sino de corazones dispuestos. Amados hermanos, el tercer viaje misionero de Pablo no es solo historia, es una lección viva para la Iglesia. Nos enseña a perseverar en medio de la oposición, a amar la verdad más que la comodidad, a depender del Espíritu Santo más que de la fuerza humana. Nos desafía a ser fieles hasta el final, a correr la carrera con gozo, a vivir para Cristo con todo el corazón. Que cada creyente pueda decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que este ejemplo nos inspire a continuar nuestras propias misiones. Puede que no crucemos mares ni fundemos iglesias en Asia, pero cada uno tiene un campo donde Dios lo ha puesto. En tu hogar, en tu trabajo, en tu barrio, hay almas que necesitan oír que Jesús los ama. No te detengas por miedo ni por cansancio. El mismo Espíritu que impulsó a Pablo sigue obrando hoy. Y cuando el camino sea difícil, recuerda las palabras del apóstol: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa fue la fuerza de Pablo, y esa debe ser la nuestra. No dependamos de recursos, dependamos de Dios. No busquemos resultados humanos, busquemos fidelidad espiritual. El Señor no premia la cantidad de kilómetros recorridos, sino la obediencia del corazón. Así, como Pablo cerró su tercer viaje con lágrimas, pero también con esperanza, nosotros podemos cerrar cada etapa de nuestra vida sabiendo que el Señor ha estado con nosotros. El Evangelio que predicó sigue vivo. Las iglesias que fundó siguen siendo ejemplo. Y la pasión que lo consumió debe seguir ardiendo en el corazón de cada creyente. Que este mensaje despierte en nosotros una fe renovada, una pasión encendida y una obediencia sincera. Que podamos decir con firmeza: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Porque el mismo Dios que llamó a Pablo sigue llamando hoy. Y mientras haya un alma perdida, mientras haya una voz que clame en el desierto, habrá necesidad de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo dispuestos a llevar el mensaje de salvación. Amén. Gloria a Dios.